pero es libro cuaderno. Muy bien. Entonces, empezamos con el tema de hoy que tenemos en nuestra página número 40, que como yo les mencionaba, era el tema de los ángulos. Sí, entonces vamos a ver los ángulos. Colocaré aquí en el pizarrón el tema de hoy. Los ángulos, página 40. Los ángulos, página 40. Teacher, está muy chiquita la letra. Ahorita voy a agrandar la letra, no se preocupe. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, niños, como les decía, vamos a ver el tema de los ángulos aquí en la página número 40 de nuestro libro. Vamos a comenzar entonces leyendo qué son los ángulos, según lo que dice aquí en nuestro libro. Dice que un ángulo es una abertura. ¿Qué es una abertura? Una parte abierta, ¿verdad? Es una abertura que se forma entre dos semirrectas que tienen el mismo punto de origen. A las dos semirrectas se les denomina lados y al punto de origen común se le llama vértice. Los ángulos se nombran escribiendo el símbolo, y ahí tienen ustedes el simbolito de ángulos, ¿verdad? Seguido de 3 letras mayúsculas. De tal forma que la letra que corresponde al vértice siempre se escribe en el medio de las otras dos. El vértice de este ángulo es el punto A y los lados son A, B y AC. Por tanto, el ángulo se nombra ángulo BAC. Ahorita les voy a explicar a qué se refiere esta explicación del libro. Dice que un ángulo es una abertura entre dos semirrectas. Entonces lo vamos a colocar. Ahorita les voy a colocar un ángulo ahí en el pizarrón. Solo lo voy a descargar. Ustedes pueden verlo bien. Aquí conseguí una imagen bien bonita para que ustedes puedan ver bien las partes de los ángulos. Vean pues. Tengo aquí este ángulo. El ángulo va a ser esta abertura. Miren, niños, esta abertura que ustedes ven acá va a ser el ángulo, ¿sí? Esta abertura que se encuentra entre este lado y este lado. Estos lados son dos semirrectas, ¿verdad? Semirrectas quiere decir que son líneas rectas que empiezan en un punto determinado y que continúan hacia adelante en una sola dirección y en un solo sentido, ¿sí? Entonces, en este caso, esta semirrecta comienza en este punto y va hacia este sentido o en esta dirección, ¿verdad? Mientras que esta semirrecta empieza en este mismo punto, pero toma esta otra dirección. Por eso se les llama semirrectas, ¿verdad? Porque empiezan en un punto común, pero solo toman un sentido o una dirección. Entonces, esas dos semirrectas que dice ahí en el libro son los lados del ángulo, ¿sí? Los lados son los que rodean justamente al ángulo, ¿sí? El ángulo, como les digo, va a ser esta partecita aquí, que ustedes se encuentran aquí abierta, ¿verdad? Entre uno y otro lado. Y por último tenemos el vértice. El vértice es el punto donde se unen ambos lados, ¿sí? El vértice va a ser ese punto que va a dar el inicio para esas dos semirrectas, para que esas dos semirrectas puedan formar el ángulo que ustedes quieren. Lo importante aquí es saber entonces, niños, cómo nombrar cada uno de los ángulos, que eso es lo importante, lo que queremos ver ahorita, ¿verdad? ¿Cómo se nombra un ángulo? Dice que nosotros tenemos que nombrar con una letra mayúscula el lado 1, el lado 2 y el vértice, ¿sí? Tenemos que nombrar con una letra mayúscula, tanto el lado 1 como el vértice, como el lado 2. Entonces, en este caso, nosotros vamos a colocarle cualquier letra mayúscula, ¿verdad? A nuestro ángulo. Como les dice ahí, ustedes pueden elegir la letra que quieran. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, pero siempre tienen que buscar 3 letras que sean seguidas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden colocar ABC, porque son letras que van seguiditas. O pueden colocar D, E, F, porque son letras que van seguidas, ¿sí? Letras continuas. Entonces, por ejemplo, nosotros a este lado, al lado 1 le vamos a poner lado D, ¿sí? A este lado le vamos a poner D. Como que fueran los conjuntos, ¿sí? Cuando vemos conjuntos, ¿se recuerdan ustedes que nombramos nosotros los conjuntos con una letra mayúscula? Pues aquí cada una de las partes del ángulo también las vamos a nombrar con una letra mayúscula, ¿sí? El primer lado le vamos a poner lado D. Al segundo lado le vamos a poner lado E. ¿Sí?
Y al vértice le vamos a poner F. Vértice, recuérdense que es este punto rojo que ustedes ven acá. Este punto que une a los dos lados. Entonces, este vértice le vamos a colocar nosotros vértice F. Y así se va a llamar ese puntito. F. Muy bien. Entonces, niños, ahora que ya tenemos nombrado el lado 1, el lado 2 y el vértice, tenemos que sacar el nombre del ángulo. ¿Cómo se va a nombrar un ángulo? Pues ahí en el libro nos dice, niños, que tenemos que colocar el signo de ángulo y nombrarlo combinando las letras de las tres partes que tiene ese ángulo. ¿Cómo así? Me van a decir, ahorita les coloco el signo de ángulo. Vamos a ver si lo consigo por aquí. Que ese sí va a estar difícil que lo consiga por aquí, yo aquí en internet. Espérense, vamos a ver. Si no lo fabricamos mejor aquí porque no lo encuentro. Pero ustedes tienen el signo. Espérenme. Vamos a poner una pausa en la grabación. Ahí está. Espérenme, ahora sí vamos a resolver dudas en lo que yo busco el signo de ángulo. Ahorita pueden preguntar, aprovechen que puse pausa en la grabación, ¿sí? Teacher, sigue diciendo ahí que está grabando. ¿Está grabando todavía? Aquí me dice recording. Ah, sí, espérenme, es que para dejar de grabarte. Muy bien, ahí está. Entonces, vean pues, niños. Les decía, tenemos el lado número 1, que lo tenemos que nombrar con una letra mayúscula. El lado número 2 del ángulo, que también lo tenemos que nombrar con una letra mayúscula. Y el vértice del ángulo, que es el punto donde se unen los dos lados, que también lo tenemos que nombrar con una letra mayúscula. Ahora solo nos hace falta colocarle nombre al ángulo, a nuestro ángulo, ¿sí? ¿Cómo le vamos a colocar nombre a nuestro ángulo? Fácil. Lo único que tenemos que hacer es colocar el signo de ángulo y colocar las letras de todas las partes de los ángulos, ¿sí? O todas las partes que forman al ángulo que queremos nombrar. Por ejemplo, este ángulo, ¿cómo se va a llamar? Este ángulo se va a llamar igual que todas sus partes, ¿sí? Vamos a colocar el simbolito de ángulo, que es este de acá. Aquí ya lo conseguí. Ahorita se los coloco bien. Este de acá. Y vamos a colocar todas las letras que conforman a este ángulo, todos los nombres de las letras que conforman las partes de este ángulo, siempre dejando la letra que representa el vértice en la parte de en medio. Por ejemplo, este ángulo se llamaría entonces ángulo DFE, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ángulo se va a nombrar con las letras que conforman las partes de ese ángulo, y como las partes de este ángulo se llaman D, E y F, nosotros le vamos a colocar ángulo DFE. ¿Por qué DFE y no DEF? Porque la letra que conforma o que representa el vértice siempre tiene que ir en medio, y las dos letras que representan a los lados del ángulo tienen que ir en los extremos o en las orillas, ¿verdad? Entonces, en este caso, para poder nombrar este ángulo, niños, yo coloco el simbolito de ángulo, que es este que ustedes ven acá, que también lo tienen ahí en el libro. Van a colocar la letra del primer lado, que es D, la letra del vértice en medio y la letra del segundo lado al final. Entonces ya tenemos nombrado todo el ángulo. Miren, el lado 1 se llama D, el lado 2 se llama E, el vértice se llama F y el ángulo completo se llama ángulo DEF, porque son los nombres de las partes que conforman este ángulo, ¿sí? Ese sería el primer ejemplo. Antes de continuar, voy a dar otro ejemplo para que comprendan mejor. Este fue el primer ángulo que trabajamos. Ahora imaginémonos que tengamos otro ángulo con otras letras distintas, ¿verdad? Tenemos el ángulo P, el primer lado se llama P, el vértice se llama Q y este otro lado se llama R. ¿Sí? Entonces, si el lado 1 de este ángulo, ahora en este segundo ejemplo, se llama P, el lado 2 se llama R y el vértice se llama Q, ¿cómo se va a llamar el ángulo? Colocamos siempre el signo de ángulo, ¿verdad? Para poderlo nombrar, y colocamos las letras que representan las partes de este ángulo. Así se va a llamar nuestro ángulo. Solo que tenemos que asegurarnos siempre que la letra que representa el vértice
quede en la parte de en medio, ¿verdad? Entonces este ángulo se va a llamar ángulo PQR, ¿sí? PQR. Y recuerden siempre la letra que represente al vértice, en este caso es la Q, tiene que quedar en medio, ¿sí? Siempre la letra que represente al vértice tiene que quedar en la parte de en medio. Y así, niños, entonces, es como podemos ver cuáles son las partes de un ángulo y cómo nombrar cada una de las partes del ángulo y cómo nombrar el ángulo completo, ¿sí? Entonces, en resumen, en conclusión, recuérdense que un ángulo va a ser una abertura que exista entre dos semirrectas, ¿sí? Que van a estar unidas en un mismo punto que se va a llamar vértice, ¿sí? Esas dos semirrectas, al unirse en un mismo punto llamado vértice, forman una abertura que se va a llamar ángulo, ¿verdad? Cada una de estas partes del ángulo se pueden nombrar con una letra mayúscula y el ángulo se va a nombrar con el simbolito este de ángulo y con las letras de cada una de las partes que conformen ese ángulo, siempre dejando en la parte de en medio la letra que represente al vértice. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí, detenemos la